tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Gracias por acompañarme. Los invito a que hoy platiquemos con Dalila Benítez Arechiga. Ella es candidata a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara, perteneciente a la corriente estudiantil democrática. Con esta entrevista comenzamos una serie de charlas con los candidatos y candidatas a presidir la FEU. Comenzamos Perspectivas. Dalila Benítez Arechiga tiene 24 años y una meta: encabezar la Federación Estudiantil Universitaria FEU de la UDG para demostrar que otra historia es posible. Su paso por la universidad ha estado marcado por cargos de representación como presidenta de carrera, consejera de división y de centro, integrante del Consejo General Universitario y representante general del alumnado del CUSEA. También fue secretaria de Actas y Acuerdos en la presente gestión de la FEU. Su candidatura, respaldada por la corriente estudiantil democrática, plantea una renovación del papel que la federación juega en la vida universitaria. En esta conversación, Dalila comparte sus propuestas y su visión sobre los retos de una comunidad universitaria en tiempos de cambio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme y le agradezco también muchísimo a Dalila Benítez Arechiga que esté en este espacio. Bienvenida, Dalila. Muchísimas gracias por la invitación, perdón por la voz, pero hemos pasado muchísimos salones y la verdad es que ya está un poquito cansada la voz, pero... ¿Cuánto llevas ya en campaña? ¿Cuántos días llevan? Ya llevamos, hoy es el día 4 ya de campaña. 4. ¿Y cuántos faltan? Casi 2 meses. Pues bueno, habrá que hacer algunos ejercicios y un tecito de limón. Sí, claro, para que no se agote la voz. Dalila, te agradezco mucho que estés en este espacio. El objetivo de estas entrevistas, que como le decía al público, es platicar con los candidatos y candidatas a presidir la Federación Estudiantil Universitaria, FEU. Y me gustaría un poco comenzar, Dalila, con ¿por qué quieres ser presidenta de la FEU? Porque siento que la Federación Estudiantil actual dejó de representar a muchas y a muchos de mis compañeros y también a mí en cierto punto. Porque dejó de abanderar las luchas que estamos defendiendo, incluso las cosas tan simples como que haya papel, jabón, puertas, seguros, baño, agua, ¿no? Que las cafeterías pues sí den comida suficiente, como cositas que son bien importantes para nosotros. Dejó de preguntarse si queríamos o no ciertos cambios o qué tipo de programas queríamos como estudiantes y simplemente los ofertan, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué queremos verdaderamente? Las y los estudiantes hace mucho que no nos preguntan. Es una crítica fuerte. ¿No eras parte tú también de esta gestión de la FEU? Sí, justamente. Yo en el periodo de SOE, justamente es cuando entro a la FEU y me doy cuenta de todas estas problemáticas, ¿no? Porque como ya se mencionó por ahí, yo era estudiante de CUSEA, yo soy estudiante de CUSEA y en ese momento yo era RGA, ¿no? Cuando sale como la campaña de SOE y todo. Y justamente en CUSEA, pues nosotros sí hicimos como ciertos cambios. Nosotros desde la Sociedad de Alumnos de CUSEA, desde el RGA, pues pusimos seguros en los baños, pusimos toallas sanitarias en los baños. Entonces yo ya había hecho un cambio en mi centro universitario, pero la verdad es que no había visto que muchos espacios de la Universidad de Guadalajara tenían muchísimas más deficiencias de las que la Federación podía tener. Oye, y en tu papel como secretaria de Acuerdos, entiendo, ¿no había algo que pudieras tú hacer con respecto a todas estas carencias que viste? La verdad es que la Secretaría de Actas y Acuerdos es mucho más, tristemente, mucho más de oficina. Ya. Es básicamente quien hace los registros para las candidaturas de todas las presidencias, de todas las sociedades de alumnos, como claro, todo el tema más, digamos que soporta a la FEU en temas, pues ahora sí que de papelería, ¿no? Pues interesante la postura, Dalila. Y de luchas, dime 3 luchas que en tu opinión dejaron de abanderarse, como mencionaste ahorita al inicio. Ok. Para empezar, el tema de las y los desaparecidos. Hace mucho tiempo la FEU no se posiciona, incluso yo cuando fui RGA fue una causa que abanderé desde el primer momento. Incluso Canal 44 justamente cubrió una de las notas en las cuales movilizamos a más de 10,000 personas afuera del Palacio Municipal. Claro. Porque creo que es algo muy importante y la FEU dejó de posicionarse en esos puntos. Sí. También en el tema justamente de la pertinencia de los planes académicos, si estamos aprendiendo o no, de qué manera lo hacemos. Y también en el tema
de salud mental y cómo estamos verdaderamente como organización ayudando o no a los estudiantes, porque la verdad es que la ayuda, al menos a lo que yo he conocido dentro de la organización en este periodo, sí, es muy poca o casi nula. Ah, sí. Oye, Dalila, explícame un poco, digo, además para hacer estos posicionamientos políticos con respecto a problemas en la ciudad o en el estado o incluso en el país, además de buscar como mejores condiciones para los estudiantes, ¿para qué más sirve la FEU? La FEU, primero que nada, debería ser un espacio seguro para todas y para todos, para su desenvolvimiento y para las habilidades blandas. Y digo debería porque tristemente pues las denuncias tardan muchísimo en resolverse en la FEU y hay que ser críticos con lo que no nos gusta, ¿no? Además de eso, debería no solamente abanderar las luchas de las y los estudiantes en temas internos en la universidad, sino también externos, porque hay muchas veces que hay gobiernos que atacan a las y los estudiantes directamente, ¿no? Al atacar la autonomía de la universidad se ataca directamente al estudiantado. Entonces creo que a partir de eso son como dos visiones, ¿no? Como de la defensa hacia afuera y la defensa hacia adentro de la universidad. De la universidad. Oye, explícale un poco a la audiencia y a los jóvenes que muy probablemente nos estén viendo, ¿cuál es el papel, de manera muy resumida, que tiene la FEU dentro del Consejo General Universitario? ¿Por qué es importante la FEU? Muy bien. La FEU tiene como el espacio de la presidencia de la organización porque es la organización mayoritaria. Es la organización que tiene, digamos, más estudiantes como militando dentro de ella. Y es importante que estemos ahí porque justamente la presidencia debería de llevar propuestas al Consejo General Universitario diciendo el hecho de que representa a 5 corrientes estudiantiles, ¿no? No solo a una, no solo a un grupo estudiantil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, saber qué es lo que queremos. Por ejemplo, la pertinencia de los planes académicos no se puede revisar en otro espacio más que en el Consejo General Universitario. Claro. ¿No? Y si queremos cambiar también la forma en la que estamos aprendiendo las y los estudiantes, pues también es en el Consejo General Universitario. Pues eso debe importarle mucho a los estudiantes. La verdad es yo cuando fui estudiante creo que tenía poco conocimiento de eso, pero bueno, la FEU con la representación de la tercera parte en el Consejo General Universitario. Exactamente, ¿sí? Como tal, los estudiantes tenemos 33%, los académicos 33%, los directivos 33% y el otro 1% sí, pues es la Rectoría General, que en este momento pues es Carla Planter. Carla Planter, claro, por eso los estudiantes, los alumnos deben entender que pues bueno, la FEU en esta especie de parlamento, por decirlo así, que es el Consejo General Universitario, donde se toman las decisiones, pues una representación estudiantil es importante para defender sus causas, ¿no? Eso me parece que es importante. Y para seguir conociéndote, Dalila, cuéntame un poco cómo es así en términos generales un día promedio en tu vida. En mi vida ahorita campaña, en mi vida en tu vida normal, antes de campaña. Muy bien. Pues en mi vida normal yo soy emprendedora también, soy estudiante, soy emprendedora, soy política estudiantil, ¿no? Sí. Entonces es de locos. Arranca normalmente a 7 de la mañana, llego al centro universitario, tomo mis clases y luego salgo de mi clase y hago algo por las y los estudiantes del espacio, ya sea, por ejemplo, hemos puesto, por ejemplo, cortinas, ¿no? Y estar poniendo ahí cortinas y luego de ahí vuelvo a otra clase y luego de ahí me voy a la FEU porque tengo que acreditar, tenía que acreditar a las personas que pueden, a los operadores políticos que pueden entrar a los espacios a través de ciertos mecanismos y luego vuelvo a regresar al centro universitario, vuelvo a tomar otra clase y luego me voy porque tengo una cita porque soy perforadora, ese es mi emprendimiento. ¿Perforadora qué es eso? Para las perforaciones. ¿Perforadora de pozos, fracking o qué? No, bueno, sí. Sí, de todo terreno, pero no. Terreno, no tanto, ¿verdad? Sí. Y luego pues, tengo una cita, ¿no? Y luego regreso otra vez al centro universitario a tomar la última clase del día. Me reúno con algunos estudiantes y algunas estudiantes, consejeros, consejeras, vemos qué podemos mejorar, qué vimos en el día y así día tras día, ¿no? Oye, ¿tienes alguna, o tu familia tiene algún vínculo con la política o la política universitaria o hay algún antecedente que a ti te haya como llamado para que te inscribieras como en las filas de la política universitaria o no? De hecho es muy chistoso, la verdad es que yo sepa no, digo, mi papá es león negro hasta la muerte, digo, él justamente está muy contento de que yo esté estudiando en la Universidad de Guadalajara. Y ¿en la que se dedica? Él es doctor. Es doctor. Y mi mamá es química de oficio. Yeah. Entonces, no sé, como que ambos están muy contentos, pero no, como tal, no. Justamente mi papá, me acuerdo cuando recién le dije, ay, papá, fíjate que tengo ganas pues se me llama la atención esto de la política estudiantil, ya como, digamos, de más formal, ¿no? Entre comillas, ya en la universidad. Y justamente me decía de que
pero ten mucho cuidado, hija, es que pues obviamente él es más grande, ¿no? Él conoció otras organizaciones previas a la FEU, entonces pues obviamente bien diferente, y le digo, no, pues que acá es de ideas, es de luchas, es de causas, es de estar platicando, es de estar conociendo, no es tan... ¿Qué te dice sobre los antecedentes de la FEU? Es decir, cuando era la FEJ y todo eso, ¿te menciona algo? Pues sí, me dicen, no, hija, es que antes estaba bien peligrosísimo, ten mucho cuidado, y yo, pa, es que ahorita ya no es violenta, ya, o sea, sí, la neta, tristemente sí hay violencia, pero no se compara con la violencia de antes. Claro que no hay que justificar la violencia, claro que tenemos que erradicar ese tipo de violencia, porque como te comentaba, tiene que ser un espacio seguro para poder decir tus ideas y no tener miedo, ¿no? Claro. Pero ya no se compara antes, que cargaban armas. Oye, ¿y cualquiera puede ser, o cómo puede ser tu candidato a la presidencia de la FEU? Supongo que el primer requisito es ser estudiante, porque justamente cuando la FEJ había representantes estudiantiles, creo que de 40 o 50 años. Sí, claro. Mira, lo primero es ser estudiante. Ajá. Pero también es importante decir que cualquier estudiante de la Universidad de Guadalajara puede serlo, así seas de maestría o de doctorado, ¿no? Entonces, obviamente, pues personas con más edad también pueden ser candidatos a presidentes de la FEU, siempre y ¿no? cuando estén estudiando en la maestría. Sí. Claro, pero sí hay como ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, militar dentro de una corriente estudiantil, como tener cierto tiempo de militancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Es un año, creo, un año previo. No haber ocupado ningún cargo político ni ostentarlo, un año previo a... Oye, ¿y cómo yo me inscribo como estudiante? O sea, si alguien nos está viendo y dice, oye, yo quiero ir a una corriente estudiantil, ¿a dónde se dirige o qué onda? Pues mira, la verdad es que como tal no es como que llegues y me inscribo a la SED, ¿no? Yo quiero... Sino es más que nada... normalmente la corriente se acerca a los espacios. Por ejemplo, en la campaña, pues obviamente ahorita... Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad en la que, pues si te laten las ideas, si te late lo que estamos platicando, lo que estamos planteando, las ganas de querer cambiar y todo, pues entonces te acercas completamente. O nosotros también vamos y de que, oye, ¿a quién le gustaría ser candidato a presidente o a presidenta? Fíjate que nos gustaría que pudiéramos abanderar esto, ¿cómo ves tú en tu prepa que podamos hacer esto, no? Y justamente de ahí empieza a crecer un grupo. Oye, ¿por qué elegiste estudiar Relaciones Públicas y Comunicación? ¿Había una opción B? Es muy chistoso también, porque yo cuando entro a la Universidad de Guadalajara, yo estaba entre 23 carreras, ¿no? El día que tenía que registrarme. Es el problema de esta época, la sobreoferta. Sí, o sea, yo estaba entre 23 carreras que yo quería, ¿no? Que yo, normalmente la gente dice que esta o esta, no, yo estaba entre 23, ¿no? Y justamente fue como, ay Dios, por favor, ilumíname, ¿no? Porque yo no sabía nada y era el último día para registrarme. Y estaba la lista ahí, dije, ¿sabes qué? A ver, algo que siempre he hecho toda mi vida es platicar, cotorrear, conocer gente, y me gusta mucho y me gusta más también poder ayudar desde esa forma, pues, Relaciones Públicas y Comunicación, ¿no? Pero en ese punto también quería ser militar y quería ser abogada y quería todo, y por eso me defino como Barbie, porque me gusta hacer muchísimas cosas. O sea, tú puedes ser lo que quieras hacer, sí, ¿no? literal. Algo así como Barbie, ¿no? Oye, también... ¿A qué te gustaría dedicarte una vez que termines la carrera? ¿Quieres seguir en la política estudiantil, universitaria, o te gustaría tomar otro rumbo? ¿Cuál es como tu plan? Mira, yo estoy a nada de graduarme, pero la verdad es que a mí sí me interesa hacer una maestría. Justamente el otro día estaba en la radio platicando un poquito de dónde me gustaría irme, pero la verdad es que no había revisado bien las maestrías que ofrece la Universidad de Guadalajara. Y hay una bien interesante justamente en CUSEA, hay una muy interesante. También hay unas en QGDL muy interesantes, ¿no? Que me gustaría por ahí explorar y conocer un poquito más. Entonces sí, claramente continuar con mi formación. Sí. Oye, ¿en qué consistirá tu campaña? Es decir, ¿cómo vas a socializar tu proyecto? ¿Cuál es tu plan de campaña? Primero que nada, creo que lo más importante es poder llegar a la mayor cantidad de aulas posibles, porque creo que, como te puedes dar cuenta con mi playera, es un tema de hartazgo, es un tema que estamos hartos de que haya una supuesta representación estudiantil en la FEU que no nos representa como tal, o sea, que, como te decía, dejó de preguntarnos qué nos importaba, y somos muchísimas personas que decimos, pues a ver, el común denominador es que queremos un cambio, ¿no? Y queremos algo que verdaderamente nos represente. Entonces, poder llegar a todos los salones es una cosa muy importante, pero también que sepan que yo, igual que ellos, soy una estudiante, que yo también, a mí también llegaron a prometerme muchas cosas en su momento las personas que estaban en la FEU y que jamás cumplieron, ¿no? Y que yo también entiendo el que no haya tanta participación estudiantil, porque yo también, hasta cierto punto, me defraudé de esa política estudiantil. Oye, haciendo un paréntesis y problematizando un poco lo que dices, me parece interesante la crítica, pero, a ver, te pregunto, ¿el presidente de la FEU se manda solo?
o hay un grupo político que también tiene que decidir por lo que hace una parte o un brazo de la universidad, profesores, universitarios, estudiantes, administrativos? Es decir, ¿no crees que también depende un poco de los tiempos políticos? ¿Y qué tanto margen podría tener un presidente de la FEU en ese sentido en este momento? Sí, yo creo firmemente que, a ver, la presidencia de la FEU no tiene que responder a un grupo político. O sea, por más que un grupo político estudiantil te ayudó a llegar, no puedes responder solo al interés de un grupo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está la pluralidad de ideas, no? Porque sí existe un consejo ejecutivo, bueno, ahora se llama diferente porque ya son secretarías, en el último congreso estatal se cambió, pero a final de cuentas ellos únicamente pues sacan como ideas, ¿no? Y todo, claro. Pero realmente en el deber ser, como en lo que sí sucede, no funciona como tal. O sea, más bien la presidencia propone lo que sucederá, ¿no? Y la verdad creo que esa es una de las principales problemáticas, porque creo que entre todos se tendría que tomar un consenso de hacer las cosas. Claro, bueno, pues interesante. Oye, ¿y qué es como lo más creativo o digamos lo más diferente que planteas para tu campaña, digamos, en lo que serían estos 2 meses? Creativo, o sea, de un evento. O sea, entre propuestas, las actividades para acercarte a los chavos, a los estudiantes, que además entiendo no hay mucho interés por la política en general. Creo que tiene que ver con toda la campaña en general, es creativa. Porque, de hecho, justamente te enseñaba hace rato como la playera. Ajá. Y justamente la parte de atrás, digo, ahorita no la puedo enseñar, pero la parte de atrás tiene como el dinosaurio de internet cuando uno carga, ¿no? Y es como decir, a ver, yo no vengo aquí a hacer política, la neta, yo no soy política, yo soy una estudiante como tú, yo soy una gestora social, más que una política de las que, no, es que yo te propongo y te prometo esto. Pues no, o sea, realmente a mí me interesa como estar contigo, ¿no? Y saber que sepas que aquí hay alguien que sí te entiende. Oye, ¿y cómo percibes a los estudiantes con las propuestas y el acercamiento de una propuesta política? ¿No hay como desinterés o sí les interesa o son poquitos? ¿Qué pulsas allí? La verdad es que no desconozco cómo le va a las otras candidaturas, ajá, pero la verdad me está yendo increíble. O sea, y decirte eso es decirte que de 10 salones a los que paso, 9 aplauden, se ríen, se acercan, nos piden playeras, nos piden separadores, pulseras, o sea, y nace de ellos más que de nosotros decir, oye. O sea, llegas al salón y ¿qué es lo primero así que les dices? ¿Ya tienes como tu discurso más o menos armadito, tu guión o lo que te salga del momento? Depende mucho de la zona y del espacio. Por ejemplo, hay algunas prepas que, no sé si sabes qué es el brain rot. No, ¿qué? Bueno, son estos muñecos como creados con IA. Ya. Ajá, que salen ahí. Es que yo eso lo entendía así como cuando estás ya saturado de internet y toxicidad digital, ¿o no? ¿No es eso? No. El brain rot es como esos muñecos hechos con inteligencia artificial, de que a lo mejor los he escuchado tralalero, tralala y de que tun 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 sahur. Esos, la neta, en las prepas es muy chistoso, porque pues obviamente yo conozco el brain rot, ¿no? Pero nunca creí que la neta los chicos de la prepa pues fueran a conectar con eso. Y a veces llego y les digo de que no, pues, y un facto que sí pienso, no, que tralalero, tralala, le gana Bombardino Cocodrilo, ¿no? Y se empiezan a reír de que, no manches, ves, te dije, que sabe que... Y así empezamos como la plática y a conectar, ¿no? Que sepan que a mí también me gustan las cosas que a ellos les gustan, en verdad. Claro, que eres como su generación. Oye, ¿y de dónde te nace esta parte o esta vocación política de ayudar, de intentar generar como actos comunitarios? Porque eso al final es la política, ¿no? Me nace desde que yo estoy en la primaria. Ajá. Desde que estoy en la primaria, secundaria, prepa. Porque la verdad es que yo no soporto, no puedo con las injusticias, no puedo con que me ayuden y no poder ayudar, vamos. Y de ahí nace, ¿no? Nace de que una vez nos cortaron el receso y yo estaba muy molesta y fui con la directora y le dije, pero es que ¿por qué? O sea, pero dígame por qué. No, pero es que la clase, no, pero a ver, ¿estamos perdiendo tiempo clase o no? No, pues no, entonces ¿por qué no lo recorta? ¿No? Y estaba muy enojada. Al final regresaron los 10 minutos que nos habían quitado y fue como que todos, no, es que qué padre, y Dalila presidenta, y así empezó todo. Así empezó. Oye, ¿qué es para ti la política? ¿Cómo entiendes la política? Yo entiendo la política como la gestión social. O sea, la importancia de escuchar, de entender, de ponerte en los zapatos de las personas que te lo están diciendo y ver cómo podemos hacer las cosas. Porque por más que queramos, no podemos que el 100% de las personas esté contenta con una decisión. Ni siquiera una decisión como personal, ¿no? De qué te pones ese día.
todas las personas van a estar como, qué chido, ¿no? Claro. Va a haber personas que no les guste, ¿no? Pero sí tratar de ver el bien común de la gran mayoría de las personas y cómo podemos ayudar en cada uno de los espacios. Sí. ¿Cuál fue como tu primera vez que participaste en política universitaria? ¿En qué momento así entraste, ¿no? A la política universitaria? A la política universitaria cuando estaba en primer semestre. Fue una locura, fue una locura. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. 19 años. No, yo a esa edad ya andaba pensando en otras cosas que no fuera política. ¿Cómo fue? La verdad es que yo primero veía que muchos compañeras y compañeros tenían problemas con materias como matemáticas, contabilidad y economía. Entonces yo dije, yo soy muy buena en eso, pues empecé a dar asesorías desde primer semestre. Empecé a dar asesorías, tenía 3 grupos de 40 personas de mate, 3 grupos de 40 personas de conta y 1 de economía. Sí. Entonces, pues todas esas personas pues me iban conociendo y así. Después de eso, pues yo tomaba también el taller al mismo tiempo, el de esgrima y el de italiano. Y pues nada, estábamos ahí platicando y se acercó un chavo, mi maestro de esgrima en ese momento, que era un prestador de servicio. Me dice, oye, pues es que eres muy buena y es que no manches, qué chido que haces esto por los estudiantes. Y me empezó a platicar de la SED. Me empezó a platicar, oye, fíjate que aquí no somos representación, pero queremos hacer un cambio. Y me gustó. Y a partir de eso empecé en la política estudiantil. Ah, sí. Oye, ¿y cómo fue que entraste a la FEU ya formalmente? ¿O cómo llegaste a ese cargo que ocupaste en esta gestión? Fue gracias a que, pues como RGA, pues ya estás acreditado en la FEU, ¿no? ¿Qué es RGA? RGA es representante general del alumnado. Ah, ya. Eres el representante de la FEU en el consejo de centro. Ajá. Entonces, así como en la presidencia es en el Consejo General Universitario, se replica lo mismo en los centros universitarios. Entonces, yo ya estaba ahí, yo ya estaba acreditada por la FEU. Pero la verdad es que no conocía mucho la FEU, yo nada más conocía a mi sociedad de alumnos y todo. Y estuvimos trabajando, y de ahí se abre la oportunidad, hace 2 años y medio, de registrarte como candidatura a presidente de la FEU. Ajá. Y pues yo estuve platicando con alguien de la SED que se llama Juve, que en su momento fue el candidato. Estuvimos platicando y junto en consenso con toda la corriente dijimos, ok, vamos a lanzar tal, y yo fui candidata a secretaria general. Claro. Y de ahí, al terminar la campaña, se me da la oportunidad de ser secretaria de Artes y Juegos. Está interesante. Oye, vamos a cerrar este bloque con un par de preguntas que también creo que es importante. La FEU como representación estudiantil al interior de la universidad es importante, pero afuera ocurren cosas que muchas veces influyen en lo que pasa en la universidad, ¿no? ¿Tú cómo describirías el momento político que vive en este momento el país y el momento político que vive Jalisco? ¿Qué ves tú? Yo veo que Jalisco tiene un problema de inseguridad muy grande, pero sobre todo que sería un error decir que cada una de las regiones, incluyendo el área metropolitana, tiene la misma problemática. Porque cada una de las regiones tiene una problemática particular y además las generales. Por ejemplo, si aquí en el área metropolitana el tema del transporte público es un problema, en las regiones es mucho peor. Pero además, en la región Valles los jóvenes tienen problemas de alcoholismo. Además, si te vas a la región Ciénega, la contaminación hídrica. Y así cada una de las regiones tiene problemáticas específicas. Entonces, creo que hay muchas cosas que abordar dentro del Estado. Y a nivel país creo que sucede algo similar. O sea, no creo que Jalisco sea ajeno a las problemáticas que sufre el país. Entonces yo creo que así como en lo pequeño, cada una de las regiones tiene sus problemáticas, igual cada uno de esos estados tiene sus problemáticas, ¿no?, específicas. Entonces, yo sí creo que estamos sufriendo un momento bien crítico, pero sobre todo que hay problemáticas que se pueden atender en todos los estados de manera general, como por ejemplo el tema de la salud pública. El tema de la salud pública. Pues Dalila Benítez Arechiga, ¿te parece si vamos a una breve pausa y seguimos platicando contigo para hablar de tus propuestas, ¿no?, y de algunas otras cositas sobre el futuro de la universidad, la educación superior, ¿no?, en estos tiempos de cambio? ¿Te parece? Perfecto. Sí. Estamos platicando con Dalila Benítez Arechiga. Ella es candidata a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria FEU de la Universidad de Guadalajara y pertenece a la corriente estudiantil democrática. Vamos a una breve pausa y seguimos platicando con Dalila. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Dalila Benítez Arechiga. Ella es candidata a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de la UDG, la FEU.
de la corriente estudiantil democrática. Y bueno, Dalila, nos quedamos en el anterior bloque hablando de algunos aspectos sobre el país y sobre Jalisco. Y antes de pasar a las propuestas, me gustaría un poco aterrizar estos primeros planteamientos que hiciste con respecto a las necesidades de la comunidad estudiantil como inmediatas, ¿no? ¿Podrías detallarme un poco más en qué sentido ves tú carencias materiales en los centros universitarios? ¿De qué tipo? ¿Y qué podría hacer la FEU para arreglar eso? Uy, depende mucho de la escuela, ¿no? Porque... Y como decías en el último bloque, ¿no? Si a lo mejor es más acentuado en ciertos centros que en otros... en otras escuelas, ¿no? Sí, depende muchísimo el espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay escuelas que tienen de todo y hay unas que no tienen nada, ¿no? O sea, sí se ve un poquito la polarización ahí, porque, por ejemplo, hay una escuela rica y una pobre. Por ejemplo, yo te diría la preparatoria de Santa Anita tiene muchísimas cosas. Y luego te vas, por ejemplo, a una escuela regional, cualquiera que elijas, y tiene carencias muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces, creo que, por ejemplo, el hecho de poder garantizar primero que los maestros sí vayan a clases, a dar la clase, importante. En las prepas, el tema de las TAEs, si tú te vas a un módulo, dan una TAE obligatoria, o sea, no puedes escoger tu TAE, ¿Qué es TAE? Una o dos TAE, que es como es un taller, como extra clase, pero que sí te cuenta. Que es como, por ejemplo, qué danza, qué música, qué pintura. Pero si te vas a un módulo, nada más dan uno y lectura, ¿no? Y si los chavos quieren hacer deporte, pues no, ni modo, ¿no? Y luego también te vas a que hay muchas escuelas también que no tienen canchas internamente dentro del espacio o un lugar de recreación, que tienen un solo patio. O sea, ¿no? hay mucha desigualdad. Ajá. Y otras que tienen 3, ¿no? Entonces, como pues ahí. O, por ejemplo, que después, o sea, sigues yendo y los salones no tienen cortinas o no tienen aire acondicionado o ventilador, ¿no? Entonces lo que pasa es que el estudiante, cuando está estudiando, pues piensa más en el calor que está sintiendo que realmente poner atención a la clase. Claro. Y entonces así empezamos y es como una bolita de nieve de un montón de infraestructura que hace falta en la universidad en muchos espacios. En muchos espacios. ¿Y sobre la comida? Sobre la comida, la comida en muchos espacios es muy cara. Ajá. Y no es rica. O sea, creo que en comida para los estudiantes buscamos bueno, bonito y barato, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay muchos espacios en los que la comida es muy costosa y que aparte no lo dejan, y si por ejemplo el estudiante quiere salir a comprar, no lo dejan meterlo a la prepa. ¿Cómo? No, o sea, es como, no, se queda afuera. ¿Pero por qué? No, es que no lo compraste adentro. Entonces, ¿cómo? Pero pues si es mi comida, ni modo que como aquí en la calle. Y pues, sí. ¿Dónde pasa eso, por ejemplo? Hay escuelas, por ejemplo, que me ha tocado ver, no recuerdo si es el Polio o la 10, que están ahí juntas, todo lo que son bebidas embotelladas. No puedes pasar. No, ni agua, así, nada. Y ahí los ves en la entrada, ves el montón de botellas. Claro. ¿Y no recuerdo mal o la presente gestión de la FEU tuvo un programa de comida saludable o no? No, ¿O hubo algo así? ¿No, verdad? Según yo, no. No, ¿verdad? Oye, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué hay mala calidad y cara en los centros universitarios? ¿Qué explica eso? Yo, la verdad, creo que pues tiene a lo mejor que ver con el espacio que tienen, también muchas veces muy recortado, pero la verdad hay cosas que no me hacen mucho sentido y esa es una. ¿Esos puestos los maneja la universidad o los entrega a concesionados a alguien? Según yo son concesiones y pues la verdad obviamente pues no es lo mismo pues una concesión a una persona que las hace en su casa, ¿no? Obviamente es más barato pues la señora que te vende los tamales afuera, ¿no? Supongo que son buenos negocios para los concesionarios. No lo sé, no tengo idea. Bueno, eso habría que cambiarlo. ¿Se puede cambiar? ¿Cómo se cambia eso? Para empezar, hacer una política en la que los estudiantes y las estudiantes sí puedan comprar afuera. Yo creo que se puede hacer una especie de regulación de los negocios que hay afuera de las escuelas, que sí sean inocuos, pero que, pues, al final de cuentas, pues claro, que te vendan chido, que te vendan barato. Claro. Oye, y otro punto que mencionaste, que me llamó la atención también, sobre los planes de estudio. ¿Qué tienen los planes de estudio? La pertinencia es bien complicada, porque muchas veces lo que aprendes en la universidad, ya aplicándolo afuera, no tiene nada que ver con la realidad. Además, creo que hay muchas cosas que puede hacer la universidad para hacer a los estudiantes mucho más competitivos en el mundo laboral, como por ejemplo que las microcredenciales, y es una propuesta justamente, ¿no? De hecho, las microcredenciales que, por ejemplo, si tú ya sabes que en Conta utilizas Compact, tener una microcredencial en Compact, porque muchas veces en los negocios lo que les interesa es que sepas Compact, más que tengas la licenciatura en contaduría, ¿no? Entonces, decir, aparte de tener la licenciatura,
tengo mi microcredencial en esto, la tengo en Python, la tengo en Excel, la tengo en diferentes programas, ¿no? Que sepamos que son pertinentes para la vida laboral. Por ejemplo, en tu caso, como estudiante de licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación, ¿qué microcredenciales son útiles en tu caso? El manejo de programas como, por ejemplo, Filmora, como los de edición de video, esos pueden ser muy buenos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque nosotros no nos dediquemos a eso, pues la verdad en el mundo laboral, al menos aquí en México, pues la armamos de todo, ¿no? De community manager, de productora, de todo, ¿no? La verdad es que las relaciones públicas y como dice comunicación, pues muchas personas dicen, pues de seguro ella me va a hacer todo el tema de comunicación y yo me deslindo, ¿no? Tristemente aquí en México todavía falta un poquito de amor a lo que es las relaciones públicas, aunque hay muchos personajes políticos que lo entienden. ¿Qué aprendes allí en Relaciones Públicas y Comunicación? Es decir, ¿cuál es el propósito de esa carrera? ¿Sales formado para qué? Sales formado para generar lo mejor posible en imagen de una empresa y actuar en crisis o de una persona, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Bimbo que tiene un problema, que salió un lote de pan que está caducado, ¿no? Y que estaba malo. Entonces lo que hace el relacionista público es saber, lo primero que tenemos que hacer es esto, la planeación, es retirarlos del mercado. Lo segundo es regalar pan a todas las personas, una caja de pan a todas las personas que tuvieron ese problema, ¿no? Y luego después de eso, además de eso, vamos a hacer una copa en la que vamos a ayudar a los niños, ¿no? Y el generar la mejor imagen de la empresa a partir de un problema que tuvo. Y si la empresa no es como éticamente muy, digamos, defendible, ¿no? Y utiliza ultraprocesados y ha envenenado a los niños y por generaciones con sus alimentos, allí ¿cómo manejas las relaciones públicas? A final de cuentas es como los abogados, ¿no? O sea, que los abogados penales dices, bueno, tú decides si quedarte con tu ética o no hacerlo. Y justamente pues tú sabes a la empresa para la que trabajas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, incluso hay productos que no son así que tú digas a lo mejor para la salud, como ciertos refrescos de etiqueta roja, por no decir el nombre, que incluso sus relaciones públicas tienen que mucho más que ver que con que el producto sea bueno, a que es un producto que tomas en familia, ¿no? Con los tuyos. Y justamente eso es lo que venden, más que el producto como tal. Claro. Oye, y ya pasando un poco a las propuestas, decías, fíjate, yo tomé nota de una declaración que hiciste, que decías, mientras la FEU sirva para unos pocos no servirá de nada, pero bueno, creo que eso ya no lo planteaste desde el inicio, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, y en esto voy a ser como bien puntual, que hay un grupo político que tiene más de 30 años poniendo presidentes de la FEU. Y hace mucho tiempo no nos representa a todas y a todos, ni siquiera a la mayoría. Tan es así que vemos los índices de participación en las escuelas, ¿no? Vemos que el índice de participación promedio en un centro universitario es de 13%, ¿no? Y se supone que esto se hace también para fomentar la democracia, ya la democracia que sí es del Estado, que sí es del país. Y decimos, no, si ahorita en el centro universitario, que están súper cerca de una urna, vota 13%, ¿no? Y es porque justamente perdieron la esperanza de que la FEU verdaderamente les represente. Y por eso tenemos únicamente 13% de participación en los centros universitarios. ¿El promedio de participación general cuál es? ¿El global? El global no supera el 60%. No supera el 60%. Es baja, ¿verdad? Donde votan más creo que es en las prepas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque a las prepas la urna va a ti, justamente fomentando la participación democrática. La urna va a tu salón. En los centros universitarios tú tienes que ir a la urna. En la prepa la urna pasa a tu salón y te dice, mira, estas son las candidaturas, como por ejemplo cuando los presidentes de sus prepas pasan cartulinas con las candidaturas, dicen de que las 3 opciones de voto de cada una, y ya pasa la urna al salón, te pasan la papeleta ahí sentados y pasa la urna bajo lista. Oye, esto me parece muy interesante que lo traigas aquí, digamos, que lo plantees en esos términos. Dices, hay un grupo político que durante los últimos 30 años ha colocado presidentes de la FEU. ¿Quién representa o quién encabeza ese grupo político? En este momento lo encabeza Fernanda Romero, que es la candidata a presidenta de la FEU, que es mi contraria. Pero más que eso, yo sé que ella, al contrario, digo, no es su culpa para nada estar dentro de ese grupo político. Pero digamos, ¿la cabeza de ese grupo político en general? Pues sí, es ella.
¿Es ella? Sí, de hecho justamente ella antes de ser candidata fue presidenta del Proyecto U. De hecho tuvimos mucho tiempo de conversar, ella ya es mi amiga. ¿Y te llevas bien con ella? O... Sí, claro. ¿Sí? De hecho nos llevamos bien entre todas las candidaturas, porque justo compartimos una mesa, yo como secretaria de Actas y Acuerdas, ella como presidenta del Proyecto U, Leo como como secretario general y Víctor como presidente de colectivo, en una misma mesa, que es la Junta de Coordinación Política. Oye, ¿y qué determina que tenga un candidato más o menos votación de lo que has investigado, ¿no? ¿O qué determina el triunfo de un candidato con una participación tan baja? Es decir, ¿en dónde está, digamos, esa llave para abrir esa puerta? Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver también, porque obviamente la corriente estamos presentes en todo el estado, ¿no? Tiene mucho que ver, obviamente, con la participación estudiantil en las escuelas, pero también estoy 100% segura de que hay un voto que se le dice, entre comillas, voto invisible. ¿Y por qué invisible? Porque es un voto que no se puede cuantificar y que es el voto justamente de las personas que estamos hartas de la FEU, que no nos representa, y son los votos que a final de cuentas no se pueden medir porque no se sabe cuántas personas hartas de la FEU van a votar, claro, ¿no? Entonces justamente eso es como el voto que no se puede medir, más que invisible el que no se puede medir. Oye, y ya en cuanto a propuestas concretas, digamos, yo te diría 3, pero no sé si a lo mejor son 5 las principales o 2 o 1. ¿Cuáles son como las principales que tú planteas para tu presidencia en caso de ganar? Primero que nada, yo creo que lo más importante es el tema de salud mental. Justamente es algo que platicaba en su momento con la rectora, que a mí me parece sorprendente que en la Universidad de Guadalajara hablemos de salud mental, pero que no tenga ningún convenio de salud mental, con ninguna institución, con ningún consultorio, con nada. Entonces es como decir, sí, como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, si abres tu Leo, ves ahí todos los descuentos que tienes por ser parte de la Universidad de Guadalajara. Ni uno solo es en salud mental, ni uno solo es ya sea en Salme o en nada. Entonces, para empezar desde ahí, generar convenios pertinentes para que entonces podamos decir, ok, la Universidad de Guadalajara lo que puede hacer es, a través de los servicios sociales, poner psicólogos en todos los espacios, pero ese psicólogo no va a atender a 5,000 estudiantes. Pero ¿no? Yo entiendo que algo de eso quiso hacer SOE y no pudo. Es que el problema es que, al menos a como yo escuché que lo planteó, ella quería poner psicólogos que atendieran en todos los espacios. Y a ver, los psicólogos, uno por 5,000 estudiantes no puede atenderlos. Claro. Lo que puede hacer esa persona, ese psicólogo, es ir a los salones y revisar dónde están los focos rojos. Ahora sí en la prepa hablar con los papás y decirles, oiga, ¿sabe qué? Tiene este problema, aquí lo vamos a canalizar. Y ese canal no existe. Ese canalizar no existe, por lo cual tampoco es muy pertinente tener un solo psicólogo para 5 o 7 mil estudiantes en una prepa. Claro. Y tu idea sería como convenios y que hubiera un sistema para canalizar. ¿Por qué el problema de salud mental te preocupa? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la zona de Los Altos, es especialmente Tepa, es el municipio con mayor número de suicidios. Y es muy preocupante porque cuando yo he visitado Tepa, para ellos ya es muy normal que eso suceda. Para mí eso es un riesgo. Inclusive la rectora, que fue rectora de Q Altos, sabe la problemática que tenemos en salud mental. Pero no solo eso, al venir de pandemia, muchas y muchos de nosotros pues también desarrollamos ciertos problemas de salud mental en temas de interacción social. Oye, ¿y qué explica eso, sabes? En Los Altos, ¿qué particularidad hay allá que esté este fenómeno de suicidios? La verdad es que, al menos a lo que yo he platicado con los chavos, porque no he visto realmente lo que he platicado con ellos, es que sienten mucha presión como de sus familias. También en Los Altos es una zona muy conservadora, es mucha presión de la familia. Y competitiva además, ¿no? Ajá, justamente. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con eso. Además, pues obviamente en la zona metropolitana también tenemos problemas de salud mental muy fuertes, y tan es así que podemos ver que tristemente en la Universidad de Guadalajara han sucedido suicidios, ¿no? Dentro de las planteles. Entonces, a ver, tenemos un problema bien grave ahí que la universidad, para empezar, tiene que tener un protocolo, no solamente como el tema de la red de psicólogos, sino también tiene que tener un protocolo de qué hacer una vez que detectemos un acto de crisis, porque ni siquiera eso existe. Cada uno de los espacios como tal, por ejemplo, la prepa Tepa tiene su propia forma de actuar en ese sentido, pero solo es de una prepa. Y luego otra prepa tiene otra forma de actuar, y luego otra forma de actuar. Y después Entonces, del protocolo, ¿qué te imaginas? Es decir, ¿hacia dónde debería ir esa política? ¿Convenios con quién? ¿O cómo se podrían canalizar? No sé, una comunidad estudiantil de ¿cuántos son? ¿150,000 o cuántos son? 330,000. 330, válgame, me fui a la mitad, ¿no? Sí, yo creo que primero es hacer el protocolo
generar que haya al menos un psicólogo o psicóloga en todos los espacios y que ellos sepan a dónde pueden canalizarlo, porque también si hablamos solamente de que, por ejemplo, se puede hacer convenio con Salme, pues nada más es en la zona metropolitana. Claro. O sea, ¿no? Entonces, revisar, porque también hay muchas y muchos egresados en psicología que claramente estarían encantadas y encantados de poder ayudar a su comunidad de regreso, y muchos de esos psicólogos o psicólogas tienen sus consultorios, tienen su forma de atender. Entonces, pues bueno, empezar a buscar también. A buscar algunas opciones. ¿Alguna otra propuesta? Además, sí, claro, tengo varias. Creo que tiene que existir una reestructuración de la FEU, pero más que decirte ahorita como de que no, que deje de existir esto, no. Creo que para empezar tenemos que revisar verdaderamente qué funciona y qué no a los estudiantes que está haciendo la organización. Porque sí se habla mucho de que no, pues tenemos tantas secretarías o tantas consejerías. Sí, pero, a ver, preferimos tener una secretaría de, yo qué sé, por decirte una, protección civil, a tener una de educación financiera, cuando somos la generación que no va a tener jubilación, cuando somos la generación que tiene que aprender a ahorrar, a invertir, o preferimos una de protección civil, ¿no? O sea, como en temas como sencillos, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que eso es muy importante como propuesta internamente dentro de la organización, pero sobre todo también una de las propuestas que yo tengo principalmente es el acompañamiento en las denuncias por violencia, acoso, hostigamiento. ¿Por qué? Porque yo misma he vivido violencias dentro de la FEU, y para poder decir que vamos a ayudar a las y los estudiantes, primero tenemos que erradicar la violencia interna, ¿no? Y hablando de eso, una vez que podamos lograr sanciones ejemplares y pertinentes dentro de la organización, es también, a ver, la FEU no puede resolver las denuncias que se meten a un consejo de escuela o un consejo de centro, no. Sí. Pero lo que sí puede hacer es acompañar a la víctima, que si el proceso ya tiene más del tiempo estipulado para la resolución de la denuncia, acompañarle y a ver, director, directora, rector, rectora, ¿qué onda con esta denuncia? ¿Cuándo la va a resolver? Ah, no, pues ver métodos de presión en los cuales la FEU puede ayudar y visibilizar que no se está resolviendo algo, ¿no? Ya sea manifestación, pliegos petitorios, ¿no? Ver de qué manera ayudamos a ese estudiante a resolver su denuncia. ¿Que han sido insuficientes los avances o cómo calificas las políticas de los últimos años, que de hecho empezaron con el rector Villanueva, ¿no? Por ejemplo, con la unidad de igualdad, con Erika Loyo al frente, con el protocolo que se creó, y hay un informe, de hecho, anual que plantean se atendieron tantos estudiantes, se canalizaron tantos, hay un primer contacto, entiendo, es decir, ¿ha funcionado esa política o ha quedado de ver? Yo creo que es un gran avance. Ajá. Creo que sí hace falta muchísimo pulirla. Y vuelvo a lo mismo, lo digo yo, que yo interpuse una denuncia en el CGU y en la FEU, ¿no? Y justamente, pues, una espera que la resolución sea más rápida. ¿Hace cuánto la interpusiste? La interpuse hace un poquito más de 2 años. 2 años, y no se ha resuelto. Se resolvió como después de 1 año y medio. Un año y medio, ya. Y la de la FEU después de 2 años. Sí. ¿Son 2 casos distintos? Es el mismo caso. Es el mismo caso. ¿Podrías decirme, sin darme muchos detalles, nada más en qué términos generales consistió? ¿O cuál fue el tipo de violencia o acoso que sufriste? Fue violencia de género, por dejarlo en términos generales. Ajá. Pero pues sabemos que la violencia de género va desde pues un chiflido hasta violación, ¿no? O sea, como dentro de todo ese esquema. Pero sí se sufrió como... ¿Y te dejó satisfecha digamos, el fallo final, el acuerdo final o no? Digo, en México tenemos una percepción muy punitiva de las sanciones y claramente yo un poco sesgada de las cosas, pues claro que para mí era de que ya expúlsenlo, ¿no? Ya por mí que ya no existe en la Universidad de Guadalajara. Pero a ver, siendo sincera, creo que sí hubo un acompañamiento pertinente por parte de la Unidad de Igualdad. Ajá. Porque la verdad es que la doctora Erika Loyo estuvo ahí para mí 24/7, sí. Y que también me dijo, a ver, no te preocupes, no es que no te vayan a creer, ¿no? Hay formas de cómo canalizar las cosas, y creo que esa es una de las propuestas más importantes. Decirle a las víctimas que hay muchas más formas que solamente tener un video o una foto de lo que sucedió. Hay muchas más formas de comprobar que sí sucedió. ¿Cómo? Como por ejemplo el peritaje psicológico, es un ejemplo, ¿no?
y que nadie sabe que existe casi, ¿no? Porque yo he preguntado y Claro. justamente es algo que funciona mucho. Pero hablando un poquito volviendo, de qué tan contenta estuve o no con la resolución, Ajá. la verdad es que en la FEU fue la primera que se resolvió en materia de género. Entonces, Ya. pues bueno. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, entonces salud mental, violencia y acoso. ¿Alguna otra propuesta? De ahí también entró lo de la reestructuración de la FEU. La un poquito. reestructuración de la FEU. ¿Alguna otra? También queremos generar un premio que se llame Homero Gómez. ¿Cómo? Homero Gómez, Homero Gómez. como el protector de la mariposa monarca, ¿Ya? precisamente para los estudiantes que son activistas, que les importa la comunidad, que hacen cosas por su comunidad a través de la FEU. Y también el hecho de llevar la cultura otra vez a las calles, otra vez a los estudiantes, no solamente a través de festivales, sino también gestionar descuentos en palenques, Claro. y como otros tipos de eventos también. ¿Te puedo hacer una pregunta capciosa? Dime. ¿Sí? A ver, Dalila Benítez Arechiga, tú dime. ¿La UDG admitió a 20,000 aspirantes a licenciatura o rechazó a 28,000 aspirantes en este último ejercicio? ¿20,000 entraron o 20,000 o 28,000 fueron rechazados? Rechazó a 28,000. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho a una educación pública. Yo sé que es a nivel medio superior, Ajá. que el superior no está dentro de eso, pero creo que la meta de la universidad debería ser eso, y creo que parte también que tendría que hacer la FEU es buscar a esas personas que no entraron y ver de qué manera les ayudamos a que puedan aspirar nuevamente y que no pierdan el sueño a medias, porque la universidad tiene el poder de cambiarle la vida a muchísimas personas. Entonces yo por eso creo que se rechazaron a 28. Sí. Oye, digamos, más allá de la comunidad estudiantil, pero ¿tú qué crees que podría hacer mejor tu universidad? En términos generales. ¿Qué creo que podría ser mejor? El tema de la resolución de las denuncias que estamos hablando, el tema de la pertinencia de los planes académicos, el tema de buscar de qué manera llegamos ahora sí a todos los espacios, porque aunque estamos descentralizados al área metropolitana, todavía hay municipios que no cuentan con nada de parte de la Universidad de Guadalajara. Claro. También poder saber dónde se necesita más presupuesto, como te decía, hay prepas con muchísimas cosas y hay prepas que no tanto, y a pesar de que el exrector Ricardo Villanueva puso un piso parejo para todos, pues sigue viéndose la deficiencia, ¿no? Las desigualdades. Oye, para cerrar nada más les pedí que trajeran una lectura o un libro que les fuera significativo. ¿Cuál traes tú y nos puedes compartir? Bueno, yo tengo muchos libros significativos, pero Ajá. ese es el que decidí traer hoy. ¿Cuál es? Es La araña guachicolera, es de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y este libro, la verdad es que está muy chistoso, por eso me lo traje, porque me gusta mucho. Ajá. Me reí mucho cuando lo leí. Y habla más o menos de como los mitos urbanos y las leyendas. Habla, por ejemplo, de que el color rosa no siempre fue de niñas y el azul no siempre fue de niños, que al contrario, antes era al revés, ¿no? Y que el rosa era para los niños pequeños y el rojo era para los adultos, ¿no? ¿Pero qué son, como ensayos? Son como Anécdotas. análisis, como anécdotas de... Ah, es que se llama La araña guachicolera y otros mitos de 8 columnas. Ajá, justamente. ¿No? O por ejemplo que la cebolla le quita el filo al cuchillo, como esas cosas como que se conocen ahí entre pues, generaciones o cositas así. Oye, voy a leer algunos de los del índice, algunos de los textos. Es: comiste chop suey, cuidado con el síndrome del restaurante chino. Interpreta la mirada de la gente y mejora tus ventas de PNL. ¿Qué más? Nuevo en la universidad, estás en riesgo de engordar 7 kilos en tu primer año. Pues se ve divertido, ¿no? La forma Sí. y el tamaño, cómo interpretar tu escritura en la grafología, válgame, ¿no? Sí, justamente. Y justamente te habla de eso, ¿no? De que, a ver, ¿verdaderamente existe la gente que entiende la grafología o no? ¿No? Y Claro. cómo la identificas. Y es de la universidad, ¿verdad? Sí, es de la editorial de la Universidad de La Guadalajara. araña guachicolera y otros mitos de 8 columnas de Luis Javier Plata Rosas. Plata Rosas. Pues Dalila Benítez Arechiga, gracias por haberme acompañado, candidata a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria. Esto fue Perspectivas y esperamos platicar más adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar por acá. Gracias, Dalila. Y gracias también a todos ustedes por haberme acompañado en este espacio de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.